la imagen de la persona tras 2 meses de tratamiento denota que claramente tiene una alopecia significativa, tiene una alopecia que podríamos catalogar como difusa, generalizada sobre todo en las entradas, y aparenta que quizás incluso algo de pelo esté perdiendo en la zona de la coronilla. Pero es que cuando vemos la última imagen de todas, es que no hay alopecia. Es que esta persona ha respondido de una forma increíble al tratamiento. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver el caso de un paciente que tras usar finasteride, minoxidil y ketoconazol en tan solo unos pocos meses obtuvo unos resultados increíbles. Y además vamos a ver cuáles son los factores más relevantes, los factores más importantes que determinarán qué tipo de resultados podemos obtener con nuestro tratamiento. Y por último vamos a ver más casos de pacientes y cuál ha sido su progresión tras usar finasteride, minoxidil y ketoconazol. Por tanto, si quieres saber la respuesta a este tema, al tema de cuáles son los factores más relevantes a la hora de saber qué tipo de eficacia y qué tipo de resultados vamos a obtener con nuestro tratamiento, y si además quieres saber y quieres ver los casos de estos pacientes, tienes que ver este vídeo. En esta primera imagen podemos ver el estado de esta persona antes de comenzar el tratamiento. Y como vemos, parece que puede tener una alopecia incluso difusa, sobre todo localizada en la zona de las entradas. Aquí podemos ver a esta persona tras 1 mes y medio de tratamiento. Como vemos, ha obtenido una mejora bastante significativa. Las entradas han cerrado bastante y aunque sigue pareciendo que tiene ese tipo de alopecia difusa, quizás esta imagen no sea sobre todo muy clara en este sentido, puesto que tiene el pelo tan corto que quizás no se vea bien, pero podríamos decir que ha mejorado bastante en la zona de las entradas y parece que ha cogido algo de densidad en el resto de la cabeza. En esta tercera imagen podemos ver a esta persona tras 2 meses de tratamiento. Es cierto que se ha dejado el pelo más largo y esto quizás podría dar lugar a pensar que ha ganado más pelo de lo que realmente ha ganado, pero sí que vemos que la zona de las entradas está cerrando bastante y ha ganado bastante densidad, porque recordemos que prácticamente no tenía nada de pelo en esta zona. Como vemos, sigue pareciendo que tiene una alopecia difusa que quizás con la medicación no consiga cerrarla del todo. Pero ahora vemos a esta persona tras 2 meses y medio, solamente medio mes después de la imagen anterior, y es absolutamente increíble lo que ha conseguido, puesto que como vemos se ha cerrado casi por completo la zona de las entradas y ya no parece que tenga alopecia difusa prácticamente, sí, se nota un poco quizás en la entrada, en su entrada derecha, en la parte izquierda de nuestras pantallas, sí que podemos apreciar quizás que tiene menos pelo en esa zona, pero la eficacia del tratamiento ha sido brutal y ahora vemos la eficacia tras 3 meses y medio y simplemente en esta imagen uno no puede pensar que esta persona tenga alopecia, es increíble. Ni alopecia difusa ni nada, ni siquiera tiene entradas, las ha cerrado casi por completo. Quizás si nos ponemos un poco exquisitos podemos ver que a lo mejor en los bordes, en los extremos de las entradas pueda todavía tener margen para tener algo más de pelo, pero es increíble, como digo. Y no podría pensar que quizás antes no dejase el pelo lo suficientemente largo, parecía que tenía menos pelo del que realmente tenía, pero es que si volvemos a las imágenes anteriores, esto no es así. O sea, la imagen de la persona tras 2 meses de tratamiento denota que claramente tiene una alopecia significativa, tiene una alopecia que podríamos catalogar como difusa, generalizada sobre todo en las entradas, y aparenta que quizás incluso algo de pelo esté perdiendo en la zona de la coronilla. Pero es que cuando vemos la última imagen de todas, es que no hay alopecia. Es que esta persona ha respondido de una forma increíble al tratamiento. El primer factor que vamos a ver es la edad. Y como te puedes imaginar, cuanto antes empieces con el tratamiento para luchar contra la alopecia androgénica, mejores serán los resultados que puedas obtener con este tratamiento, puesto que no solamente serás capaz de regenerar más pelo, sino que además podrás detener el avance de tu alopecia antes. Y esto sí que es cierto que tiene sus matices. Lo más relevante no es exactamente la edad, o sea, con cuántos años empezaste el tratamiento, sino
la edad en términos desde que eres consciente de que tienes alopecia hasta el momento en el que empiezas el tratamiento contra la alopecia, puesto que cuanto más tarde empieces a usar el tratamiento, más pelo vas a perder y más podrá avanzar tu alopecia hasta que empieces el tratamiento. Y con esto lo que quiero decir no es que cuando tengas 18 años tienes que empezar sí o sí un tratamiento para luchar contra la alopecia endogenética, porque si a esta edad no tienes alopecia, pues no tiene sentido empezar con un tratamiento. Pero por otro lado, si eres consciente de que tienes alopecia, cuanto más tarde empieces a usar el tratamiento, pues peor será la eficacia del mismo, porque habrás perdido bastante pelo en el proceso, tu alopecia habrá seguido avanzando y habrás perdido esa oportunidad de tener el avance de la misma y además de generar pelo en ese tramo de tiempo, ¿no? El primer matiz de este punto, como digo, es que no tienes que empezar el tratamiento lo antes posible, puesto que si no tienes alopecia no tiene sentido empezar el tratamiento. Pero el segundo matiz es que en el momento que somos conscientes de que tenemos alopecia endogenética, lo más probable es que haya pasado un determinado periodo de tiempo en el que hemos perdido la suficiente cantidad de pelo para que la pérdida de pelo sea visible. Y por tanto podríamos haber empezado el tratamiento antes y haber evitado esta pérdida de pelo. Y con esto lo que te quiero decir no es que te automediques y que empieces el tratamiento lo antes posible por si acaso en el futuro puedas tener alopecia endogenética, no. Lo que te quiero decir es que si tienes esa duda o si crees que puedes tener alopecia endogenética pero no tienes esa pérdida de pelo visible, lo mejor que puedes hacer es consultar con un dermatólogo que evalúe tu caso y que determine si efectivamente tienes o no alopecia endogenética. Porque como digo, cuanto antes empieces el tratamiento, mejor será el resultado que obtengas con el mismo y antes detendrás el avance de la alopecia. Y esto es algo muy importante que tienes que tener en cuenta antes de empezar el tratamiento, que cuanto antes empieces, mejores serán los resultados que puedas obtener, pero al mismo tiempo no tienes que empezar si no estás seguro de que tienes alopecia endogenética. La sensibilidad de nuestros folículos a la DHT no solamente determinarán el grado de nuestra alopecia, sino que al mismo tiempo determinarán cuán efectivo pueda ser el tratamiento que sigamos. Y además, nuestra respuesta al tratamiento también es un factor clave a la hora de obtener mejores resultados con el tratamiento, sobre todo cuando hablamos de finasteride y dutasteride, de los antiandrógenos principales que podemos utilizar para detener el avance de la alopecia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que por un lado, si estamos perdiendo pelo porque nuestros folículos son muy sensibles a la DHT, evidentemente cuanta más DHT tengamos en nuestro organismo, mayor será la pérdida de pelo, pero al mismo tiempo, el tratamiento que sigamos, si es efectivo en nuestro caso, deteniendo la conversión de testosterona al DHT, será también más efectivo en nuestro caso, puesto que conseguiremos reducir significativamente los niveles de DHT en nuestro cuerpo y en particular los niveles de DHT que afecten a nuestros folículos. Quiero hacer una pausa y me gustaría pedirte que si la información de este vídeo te está resultando útil, si lo has encontrado de utilidad, le dieras un like al vídeo y te suscribieras al canal, puesto que me ayudarías un montón a seguir creciendo y poder publicar más vídeos como este. Evidentemente, como te puedes imaginar, es fundamental ser estrictos con nuestro tratamiento, puesto que cuanto más constantes seamos con la medicación, mejores serán los resultados que podamos obtener. Y esto es algo de cajón. Cuanto más constantes seamos en el consumo de finasteride, minoxidil y ketoconazol, los tres compuestos más fundamentales de cualquier tipo de tratamiento contra la alopecia endogenética, mejores serán los resultados que podamos obtener. No es lo mismo consumir estos tratamientos todos los días que consumirlos una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana. Como te puedes imaginar, cuanto más constantes seamos y más regulares en el seguimiento de nuestro tratamiento, mejores serán los resultados que podamos obtener. Otro factor fundamental a la hora de determinar qué tipo de resultados seremos capaces de obtener con la medicación es tener la supervisión de un médico especialista, de un dermatólogo o de un tricólogo y a ser posible de uno bueno, evidentemente, puesto que esta persona, al analizar nuestro caso, nos podrá recomendar cambiar la medicación en función de si estamos obteniendo los resultados que deberíamos o no. Como digo, un dermatólogo o tricólogo
nos puede asesorar para cambiar la medicación y de esta forma obtener unos mejores resultados. Evidentemente, cambiar uno o varios compuestos de nuestro actual tratamiento contra la alopecia endogenética, si este no está siendo efectivo del todo en nuestro caso, puede ser un factor fundamental para obtener unos mejores resultados. En este sentido, si estamos utilizando Sopalmeto y este no es eficaz deteniendo el avance de nuestra alopecia, deberemos cambiarlo a finasteride. Y si finasteride no es eficaz deteniendo el avance de nuestra alopecia, deberemos combinarlo con Sopalmeto o cambiarlo a dutasteride. De la misma forma, si por ejemplo estamos utilizando minoxidil tópico y este compuesto no es efectivo en nuestro caso, tenemos varias opciones que podemos utilizar para mejorar la eficacia de este compuesto, como por ejemplo utilizar cafeína tópica, tretinoína o el Dermaroller. Además, si no utilizas minoxidil porque tu piel presenta algún tipo de reacción adversa a este compuesto, esto seguramente se deba a la excipiente propilenglicol, y lo que deberías hacer sería utilizar y probar una solución de minoxidil que no contenga este excipiente, como por ejemplo Regaxil o Regaine, que es minoxidil en espuma. Y evidentemente otra alternativa sería utilizar minoxidil oral. Otro factor muy importante a tener en cuenta es que, a pesar de que es cierto que finasteride, minoxidil y ketoconazol, el denominado como Big 3, son los tratamientos y los compuestos más eficaces, seguros y populares para luchar contra la alopecia endogenética, a pesar de que esto es cierto, puede ser que no sean efectivos en tu caso, porque cada persona es un mundo y puede que tú no respondas de la misma forma que responde la mayor parte de la gente a estos compuestos. Y por tanto, si este es tu caso, tienes que saber que hay diferentes alternativas, quizás alternativas más novedosas y menos estudiadas que podrían ser efectivas en tu caso, como por ejemplo RU58841 y CB0301. Puede ser que, como en el caso del youtuber More Plates, More Dates, en tu caso ni siquiera dutasteride sea todo lo efectivo que debería ser y que debas combinarlo con un compuesto como RU58841 para poder obtener todos los beneficios de este tratamiento. Mucha gente me pregunta cuánto tiempo tienen que esperar para poder ver los primeros resultados del tratamiento, y esto varía, como te puedes imaginar, de individuo a individuo. Por lo general podemos hablar de esperar 6 meses para poder ver los primeros resultados. No obstante, hay gente que responde antes y gente que responde algo después. Y por norma general podemos hablar de que a partir del primer año con el tratamiento podemos valorar la eficacia del mismo en nuestro caso. Es decir, que si pasado el primer año con finasteride o con minoxidil el tratamiento no ha sido efectivo en tu caso, ya puedes estar seguro de que no lo va a ser en el futuro. El caso de la persona que hemos visto en este vídeo es un caso excepcional. Lo normal no es ni mucho menos responder de esta forma al tratamiento en un periodo de tiempo tan corto. Es que esta persona no solamente ha respondido muy pronto al tratamiento, sino que además su respuesta ha sido increíble. Mucha gente tras un año de tratamiento no consigue los resultados que ha obtenido esta persona en unos pocos meses. Otra de las preguntas más frecuentes que recibo a diario es si finasteride es efectivo a largo plazo, pasado el primer año de tratamiento. La respuesta es que sí, finasteride sigue siendo efectivo, no solamente deteniendo el avance de nuestra alopecia, sino que además sigue siendo efectivo regenerando pelo. Es cierto que finasteride es más efectivo durante el primer año de tratamiento. Este será el año en el que consigamos regenerar más cantidad de pelo. No obstante, como digo, finasteride sigue siendo efectivo regenerando pelo año tras año. Teniendo en cuenta que finasteride es efectivo año tras año, pero que el primer año es el más importante con la medicación, tendría sentido, si uno quiere utilizar una menor cantidad de finasteride, utilizar el primer año 1 miligramo todos los días y después utilizar una cantidad menor, por ejemplo 0,5 miligramos al día o 1 miligramo cada 2 días. Aunque no tenemos estudios de rigor al respecto de dutasteride, teniendo en cuenta la vida media de este compuesto, la eficacia de las diferentes dosis de dutasteride y cómo se compara la eficacia de estas dosis contra finasteride, podríamos decir algo muy similar sobre este compuesto, que el primer año sigue siendo el más importante, donde la medicación es más efectiva regenerando pelo, y que los siguientes años seguramente el compuesto sigue siendo efectivo regenerando pelo, pero a un ritmo menor. Y por tanto, si uno quisiera
utilizar una menor cantidad de este compuesto. Lo ideal sería utilizar 0,5 miligramos al día todos los días durante el primer año y a partir de este momento disminuir la dosis o utilizar dutasteride en días alternos. Aquí podemos ver casos de pacientes antes y después de usar finasteride. Como vemos, en la mayor parte de casos, finasteride ha sido bastante efectivo. Evidentemente, en algunos casos ha sido más efectivo que en otros casos. Y en ninguno seguramente ha sido tan efectivo como el paciente que acabamos de ver, ¿no? El caso de este paciente, porque es que este caso, digamos que es increíble, ¿no? La cantidad de pelo que ha recuperado. Pero, como veis, finasteride es efectivo, regenerando pelo en tanto las entradas como en la coronilla. Y como digo, sí, en algunos casos es más efectivo que en otros, pero por lo general, en la mayor parte de casos, es efectivo no solamente deteniendo el avance de la alopecia, sino que además es efectivo regenerando bastante cantidad de pelo. Para todos los que queráis ver estos casos en detalle, os dejaré los links en la descripción del vídeo. En esta otra página podemos ver casos de pacientes antes y después de utilizar finasteride con minoxidil. Por lo general, podríamos decir que parece que la gente que tiene entradas responde mejor a la medicación conjunta con finasteride y minoxidil. No obstante, como digo, esto depende de cada caso, puesto que una persona puede responder mejor a finasteride y minoxidil que otra persona. Para todos los que queráis ver estos casos en detalle, os dejaré los links en la descripción del vídeo. ¿Y tú? ¿Ya estás siguiendo un tratamiento con finasteride, minoxidil y ketoconazol? Si es así, me gustaría saber qué tal te está yendo con el tratamiento. Si has conseguido detener el avance de tu alopecia y cuánta cantidad de pelo has conseguido regenerar. Si por ejemplo has pasado de un Norwood 3 a 2 o de un Norwood 4 a 3. Si quieres saber las cosas que debes evitar al consumir finasteride, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.